Ferguson en llamas. ¿Cuáles son los efectos económicos y legales del caso de Michael Brown, que tiene la atención mundial? ¿Se hizo justicia? Primero, ¿qué es Ferguson? Es una ciudad de 21.000 habitantes en el estado de Missouri. Es un estado que está ubicado en el medio oeste de Estados Unidos. Bajo nivel de ingreso, alto nivel de desempleo, especialmente entre las personas de raza negra. Pero la situación económica e histórica de la región es complicada, como para explicarla solo por la división racial. El 9 de agosto, Darren Wilson, policía, disparó y mató a Michael Brown, que es un joven de 19 años. Según testigos, hubo una confrontación entre ambos que llevó al uso de la fuerza. Para algunos, el exceso de la fuerza fue injustificado y encontraron el elemento racial. Wilson, el policía, es caucásico. Sin embargo, Brown, el joven muerto, es afroamericano. Se levantaron los ánimos, se disparó la violencia, negocios incendiados, las ventas cayeron un 80% el día de los disturbios. Este lunes, un jurado investigador de 9 miembros no encontró, esto es clave, no encontró causa probable para acusar oficialmente al policía, al oficial. La causa racial vuelve entonces a primer plano. Algunos deciden usar la violencia, 61 arrestos, 25 edificios incendiados, saqueos de los negocios, los dueños de negocios y la población vuelve a ser testigo de la violencia. El efecto económico de los disturbios a corto plazo negativo, pérdida en ventas, empleo, cierre de negocios, mayor costo de seguros, caída en los precios de las propiedades, incertidumbre y menos inversiones. A largo plazo no se sabe, pero si la historia es una guía, no pinta positivo. 10 años después de los disturbios en Los Ángeles, California, en 1992, la ciudad perdió $4.000 millones en impuestos a la venta. Luis Carrillo, yo sé que el tema de Brown es complicado porque tiene muchas aristas. Tiene la arista económica, tiene el tema de los derechos civiles, que es otro tema y que requiere otro análisis, y tiene el tema legal. Yo me quiero concentrar en el tema legal. Y te voy a hacer la pregunta de si se hizo justicia. Y lo que quiero, cuando uso la palabra si se hizo justicia, si se aplicaron las leyes existentes y se cumplió con todo el proceso legal cuidando los derechos de ambas partes, tanto del policía involucrado como de la víctima, Brown. No se hizo justicia. ¿Por qué? Porque no había equilibrio. El fiscal estaba favoreciendo al oficial. Okay. Vamos a llevar esto Vamos a llevar esto por parte para poder explicar, porque hay mucha gente fuera de Estados Unidos, incluso dentro de Estados Unidos, que no entienden el sistema legal. Cuando se habla de un gran jurado, o sea, ¿qué quiere decir un gran jurado? ¿Por qué se utiliza un gran jurado? ¿Por qué el fiscal, que te está refiriendo, que es Robert McCulloch, decidió utilizar ese vehículo legal que se llama gran jurado? ¿Cuál es la explicación legal para eso? Bueno, esto significa que el fiscal, en lugar de hacer una acusación formal en contra del oficial, una acusación formal donde es arrestado y procesado y enfrenta un proceso preliminar que se llama preliminary hearing, donde se presentan las pruebas, el fiscal desbarató el sistema criminal porque él eligió ser un gran jurado donde son 12 miembros de la comunidad que analizan las pruebas en el caso y hacen una recomendación de enjuiciar al oficial, hacerle cargos, o una recomendación de no hacerle cargos al oficial. Entonces, utilizando este método fue para la ventaja del oficial. Entonces, en sí el proceso judicial era completamente corrompido desde el principio, no había equilibrio porque el fiscal estaba utilizando todos los trucos para favorecer al oficial Wilson, para que no le hicieran cargos penales. Existe un gran mito en este país, que en este país hay igualdad de justicia. Este es un mito porque nunca hay igualdad de justicia. Los afroamericanos, los latinos, los indígenas de este país no tienen la misma justicia que los hombres blancos
oficiales blancos. Luis, eso lo podemos debatir en otro momento y podemos tocar el tema racial, pero yo me quiero enfocar en el tema judicial. O sea, el fiscal primero, para que la gente entienda, ese fiscal es elegido por los ciudadanos que viven en el condado de San Luis. O sea, es elegido a nivel electoral. Es demócrata y lleva muchos años en el poder siendo fiscal. Él utiliza un mecanismo legal que es el gran jurado. Ahora, lo complicado del gran jurado es que tú tienes que probar, tú tienes que tener pruebas físicas, tú tienes que tener pruebas científicas y que tienen que haber testimonios creíbles. Con esto en mente, yo quiero que la gente escuche lo que dijo el policía, porque hasta ahora hemos escuchado la parte de Brown, pero no hemos escuchado lo que dice Darrell Wilson. Quiero que escuches esto. Me pregunté otra vez a mí mismo, ¿le puedo disparar a este hombre? ¿Puedo hacerlo legalmente? Y lo que me contesté fue, tengo que hacerlo. Si no lo hago, él me va a matar si me alcanza. Aunque esté a 35, 45 pies de usted. Una vez que viene en esa dirección, si no se ha detenido, ¿cuándo lo va a hacer? Como venía hacia mí, decidí disparar e hice una serie de disparos. Escuchando a los abogados de Brown, ellos argumentaban que las pruebas que utilizó la fiscalía, que ahí es donde viene McCulloch, no fueron suficientes, fueron pruebas arbitrarias, según la defensa, o sea, según los abogados de Brown. Sin embargo, Wilson, escuchamos el testimonio de Wilson, que él dice que veía que su vida corría peligro y que por tanto él tenía el derecho de usar la fuerza. Lo complicado, usted es abogado, Luis, y es muy complicado probar este tipo de cosas. ¿Cuál es el resultado legal que usted rescata, según su opinión, sobre este fallo que hubo de este jurado, que no conocemos, que no se puede saber quiénes son, solamente sabemos que son 9, creo que 6 eran blancos, 3 eran negros, en un ambiente donde la policía 51 son blancos y solamente 3 son negros, que hay un problema racial de por medio? ¿Cuál es la conclusión para usted en este caso legal? Primero, que se aceleró el oficial en una forma demasiada, se precipitó, porque sabía que estaba completamente desarmado el individuo, y este cobarde, usando su entrenamiento, casi lo puede tumbar al suelo sin tener que matarlo, pero el cobarde, en lugar de usar otras tácticas, decidió matarlo cuando sabía que estaba completamente desarmado. Pero el proceso del fiscal fue completamente insuficiente para presentar las pruebas suficientes para enjuiciar al oficial. Este fiscal corrupto favoreció al oficial y manejó las pruebas en el gran jurado para favorecer al oficial. Entonces, el sistema en sí es completamente corrupto en este país, no existe la igualdad de justicia y los fiscales siempre favorecen a los policías, y los afroamericanos, los indígenas, los latinos estamos en desventaja en este país. Este país es un país hipócrita que pretende ser defensor de los derechos humanos y este país es violador de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Luis, yo desafortunadamente voy a discrepar contigo porque este país también es justo. Aquí han habido policías que han pagado con la muerte y criminales están en la calle. Y yo te puedo decir una cosa, de la misma forma que tú como activista, y tienes todo el derecho de no estar de acuerdo con el fallo que hubo en Ferguson, pero también te puedo traer contraargumentos legales que se hizo justicia, no habían pruebas suficientes y no se puede llevar a culpar a una persona si no hay las pruebas suficientes, y él usó todo el derecho que le cubre la ley al policía. Es un tema muy complicado, pero por eso es bien importante que te pedía, no tanto el activismo, y hagamos análisis. Luis Carrillo, fue un gusto haberlo tenido en el programa.